Circuito comparador de lazo abierto no inversor. Como podemos ver, tenemos un LM741 de una pastilla con un solo inversor alimentada por una fuente simétrica de 12 y menos 12 voltios. Y además con una señal de entrada de 6 voltios pico a 102 Hz. A la salida podemos ver lo siguiente. Tenemos nuestra onda senoidal de entrada y a la salida tenemos unas tren de pulsos. En nuestro circuito funciona de la siguiente manera. Aquí tenemos una fuente de voltaje que servirá como nuestra referencia. Dicha referencia está en el terminal inversor y nuestra señal en el terminal no inversor. ¿Qué quiere decir esto? Que para cuando la señal de entrada sea mayor al voltaje de referencia, que en este caso es 0, la salida del circuito operacional se saturará a B+, que es lo que pasa aquí. Fíjense, en este punto ya la señal de entrada es mayor a 0 y en este mismo punto se satura. Ahora, para cuando la señal de entrada es menor al voltaje de referencia, la salida de nuestro integrado se satura a B-, como habíamos dicho, lo estamos alimentando con 12 y menos 12. Para este caso tenemos un voltaje de saturación de 10 voltios. Esos 2 voltios restantes son aquellos que consume el circuito integrado para poder funcionar. Ahora, si variamos nuestro voltaje de referencia y lo aumentamos, podemos ver cómo podemos cambiar el ciclo útil de nuestra señal. ¿Cómo pasa esto? Fijemos, por ejemplo, un voltaje de 2 voltios. ¿Qué sucede en nuestro comparador? Fíjense, para cuando la señal, en el momento en que la señal supera los 2 voltios, es que la salida de nuestro integrado se saturará. Para 2 voltios por división, fíjense, tenemos 0, 2, 4 y 6 voltios. En 2 voltios, la entrada no inversora se hace mayor a la inversora y se satura. Lo mismo ocurre para nuestro voltaje negativo. Ahora, ¿cuándo es menor al voltaje de referencia? Fíjense, para todo el tiempo donde no ocurre el primer caso. Quiere decir así que en nuestra salida no alteramos la frecuencia, más sí el ciclo útil. Simplemente comparando para qué valores la señal de entrada supera al valor de referencia. Si ponemos en nuestro voltaje de referencia a un voltaje mayor al de nuestra señal de entrada, nunca la va a superar y siempre va a estar en saturación negativa.